bienvenidos. ¿Podemos empezar otra vez? Buenas tardes, amigos, bienvenidos a su programa Mundo Holístico a través de www.planeta 2013 Televisión por Internet. Y pues vamos a continuar con nuestra temporada de los 13 abuelos de conocimiento del Semanáhuac, del documental del productor Oliver Pliego. Hola. Una vez más, bienvenido al programa. Gracias. Un poquito enfermo hoy, pero es el cambio de temporada, yo creo. De clima, sí, no, me pegó. Sí. Me pegó el cambio de clima, pero acá andamos. Y por ahí dicen que tristeza atorada. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues entonces. Pero no pareciera, ¿verdad? Pero sí, nada más seguro. cuídate, porque sí, ya está empezando a hacer mucho frío. Sí. Y pues ahora tenemos de invitado a Mauricio Macegual, así lo conocen en las redes sociales, porque él también va a salir en el documental de Oliver Pliego. ¿En qué parte va a salir? Este segundo. En el segundo. En el segundo lo voy a entrevistar para el tema de educación y organización. Ah, muy bien, es la persona. Sí, clave. Para hablar sobre calpocracia, ¿no? Que sí, conocí un poquito. Muy bien. Bueno, de alguna forma sí me entrevistó, debo confesar, Sí, pero no le permití en la primera que saliera esta entrevista porque había contenido que no estaba yo muy de acuerdo. Sí. Pero no sé si esa entrevista sea buena o hacemos otra, no sé. Ya veré, ¿no? Sí, ya verán, porque ya veré, así pero lo... sí, se fue de... Ya está entrevistado. Ya está entrevistado. Por eso está aquí. Ya está en cinta. Sí. Pues por eso está aquí en el programa de Mundo Holístico. Mauricio, bienvenido a Mundo Muchas gracias, Holístico. Flor. Gracias por aceptar. Qué gusto. Sí, qué Muchas gusto, gracias. porque hemos compartido muchas actividades Aquí durante está el álbum, muchos no años. se Aquí, ve, o sea, esto llevan es una años parte de en todo. esto, ¿no? Sí, una parte. Ahí son años y la verdad no te había entrevistado nunca. Pues está buenísimo. Entonces está súper bien y gracias a Oliver que estamos aquí. No, pues la verdad es que muchísimas gracias a ambos por invitarme y considerarme dentro de estas 13 entrevistas de abuelos y, o sea, pues es un honor, de verdad, muchísimas gracias. Mira aquí. A todos los amigos, Canal 2. todos los amigos de Sí. Planeta 2013, a sus directivos, a Said, en fin, un saludo a todos. Muchas gracias. Pues bueno, ahí los amigos que nos están viendo. Entonces, él va a tocar el tema en el documental de calpocracia. Sí, sobre la organización, ¿no? Y sobre todo la diferencia que hay entre una y otra, ¿no? Que es la democracia o en el sistema en que vivimos. Claro. Y no tanto políticamente, sino desde el yo o el nosotros, ¿no? Que es la gran diferencia de la náhuatl y el, Exactamente. ¿no? y el occidente, como le llaman. Muy Entonces, bien, Mauricio, pues aparte de que, bueno, tendría que leer, así nos tardaríamos mucho y no quiero usar mucho tiempo del programa, de todo lo que has colaborado o toda tu trayectoria en el camino, le dicen, de la mexicanidad, pero más bien le podríamos llamar del despertar de la conciencia, sí. Porque es la conciencia colectiva que se ha estado despertando desde hace muchos años. Y tú empezaste, ¿hace cuántos años? Hace muchísimos años. Él es comunicólogo. Desde 1990. Fíjate, desde el 90, ¿cuántos años son? Ya son muchos. Y él es comunicólogo, entonces antes no había Facebook, no había estas redes sociales que ahora nos ayudan mucho más. Sin embargo, es lo que estábamos viendo en este álbum de fotografías, pues que también se convocaban a todas las personas, a diferentes sectores, estudiantes, investigadores, historiadores, danzantes, de todos lugares llegaban a realizarse todos los eventos que aún se siguen realizando. Bueno, gran parte de los abuelos que han entrevistado aquí, pues éramos parte de esa generación que nos poníamos de acuerdo, nos reuníamos, porque ahora dicen, bueno, está de moda todo este rollo de la conciencia, la yoga y la meditación y el vegetarianismo, todo eso, pero pues no se dio por al azar, es decir, hay un esfuerzo atrás de un grupo de personas, mucho trabajo, en un momento histórico muy especial, muy importante, en donde con los medios que se tenían, fax, copias fotostáticas, llamadas telefónicas, de todo. Incluso hasta se sacaban fotocopias, ¿no? Del documento donde se mandaba, iba a ser la invitación para algún programa, algún taller o alguna ceremonia, se convocaba y era hasta repartirlos la calle. Así es. Así era. Ese era el Facebook. Ese era el Facebook y sin embargo sí se trabajaba. Y la influencia que se tuvo desde México ha sido también a nivel mundial. O sea, también es importante mencionarlo, porque no es nada más un efecto que se dio aquí en el Anáhuac, sino
estaba yo viendo en el álbum precisamente la convergencia armónica planetaria, que fue en el 91, en donde hay una meditación de ambos continentes y sobre todo, bueno, en España y en México, haciendo una conexión mental, ¿no? Espiritual, hacia una nueva conciencia planetaria. No era ya nacionalismos, territorios, somos una sola humanidad, somos un solo planeta, con responsabilidades dentro de nuestro territorio, ¿no? Y ahí es donde debemos de actuar, pero sí la premisa es pensar globalmente y actuar localmente. Esa era la parte de la premisa, ¿no? Sí. Y entonces, pues sí, todo esto ha influenciado muchas partes, ¿no? Muchos. Mauricio, ¿tú has visto que se han engrosado, digamos, las filas, así como un ejército? Se han engrosado las filas de personas, ¿por qué no?, de cuando iniciaste hasta estos tiempos. Pues de menos de 100 a ya millones. O sea, no es que, es decir, fue un movimiento planetario, así como el rock también tuvo su momento y de ahí desprendió muchas cosas y muchos grupos. Todo este movimiento... Avándaro. Sí, de Avándaro. También el movimiento de conciencia, claro que tiene sus antecedentes milenarios. Claro. Esto nunca ha... No ha sido como de unos tiempo para acá. Pero lo que sí nos tocó es masificarlo, porque estaba en escuelas esotéricas, herméticas, muy encerrada. La tradición, los abuelos resguardando la información, no la entregaban a nadie, pero fue esta época, por muchas circunstancias históricas, que se tuvo que abrir, ¿no? Y que se tuvo que abrir la información, ya hablar de estos temas, los hablábamos ya en conferencias, en radio, en televisión. También, en los 90 apenas. En los 90. Imagínate. Sí. Y esto pues generó toda una camada, digamos, de activismo con gente muy importante. Vemos aquí pues, Velasco Piña, Alberto Ruz, muchos de los que han entrevistado, que los entrevistaste. Sí, están aquí jóvenes. Aquí están ahí jóvenes, ¿no? Entonces, pues es muy importante porque sí es un parteaguas en el sentido de esta nueva conciencia planetaria, ya hacerla al alcance público, y las tradiciones sagradas también poderles dar pues un espacio a que la gente pudiera realmente conocer nuestras tradiciones. Antes, para pedir un libro, pues tenías que pedirlo tal vez a España o en Argentina, a veces duraban meses en que llegara la información. Un libro, y que llegaba y era una joya. Ahora la encuentras en Summers, ¿no? No, en internet. Perdón. Internet. Sí, marcas, ¿no? O en librerías comunes, ¿no? En librerías comunes, es decir, ya es mucho más, está al alcance del público y ya tiene un mercado muy grande, ¿no? Este centro, por ejemplo, antes no existía nada de esto. Sí, y ahora tenemos ahora hay todo muchos esto al alcance. Exactamente, en la mexicanidad, por ejemplo, pues también cada vez hay más calpulis, cada vez hay más grupos culturales, sí. Y no nada más en México. Es impresionante cómo hay calpulis. En Chicago, muchos. En Nueva York, en España, en Portugal, o sea, es parte de todo, La mexicanidad es una de las ramificaciones de todo este movimiento de nueva conciencia. Del despertar de la conciencia. La mexicanidad, gracias a personajes como Velasco Piña, se insertan, digamos que en este movimiento, y tienen su propia personalidad y su propio ímpetu, pero sí yo lo veo que todo esto es parte de un movimiento planetario, y que un foco muy importante es México. Y no hemos despertado todavía lo suficiente para que realmente todo este movimiento se traduzca en hechos, ya no nada más en rezos, ya no nada más en oraciones, ya no nada más en conceptos, en ideales, sino que lo vivamos en carne propia. Eso es lo que no se ha logrado por X circunstancias, ¿no? Pero sí... ¿Por qué crees que no se ha logrado? Hablando en términos de organización, ya entrando al tema. Ya entrando al tema de la calistocracia, desde ahí, ¿no? Viene. El tema de organización y educación. Así es, ¿no? Está el problema ahí vital. Ese es el meollo del asunto, y por el que yo he luchado todos estos años, y pueden preguntarle a todos estos abuelos con los que hacíamos, y yo no me he salido de esa línea, ¿no? ¿Cuál es el principio? La Toltecayotl, la Mexicayotl, la nueva conciencia, no es nada más rezo.
No es nada más ponerte a meditar y el OM, y ya. Es una cuarta parte de un concepto toltecayo, que son 4 rumbos, no nada más uno. Son 4 rumbos: tierra, agua, aire y fuego. Los que están en el rollo místico, espiritual, el rezo, la oración, están en el rollo, en el rayo rojo, digamos, en el color rojo. Y no se ha entendido que debemos integrar estos 4 rumbos primero en carne propia, ¿no? Armonizar bien nuestra parte física, nuestra parte emocional, nuestra parte mental y nuestra parte espiritual, primero en una vida personal, después familiar, después gremial, y ¿por qué no pensar que todo se puede lograr incluso a nivel nacional? Y si se logra a nivel nacional, el nivel planetario ya sería así como que en automático, porque muchos países en vías de desarrollo verían el caso México como un caso de éxito, de un verdadero renacimiento, ¿no? Eso es lo que la tarea que yo creo que a nuestra generación nos corresponde hacer. O sea, solamente se ha trabajado, perdón que te interrumpa, en una área, o las personas están trabajando en una área, otros en otra área, y no se integran. Exactamente, no ha habido una integración, cada quien ha tomado su bandera, ya sea o hacia la ciencia o hacia el arte, pero no se ha visto como que debemos de pasar de una percepción individual en una sociedad en competencia, donde cada quien sálvese quien pueda, cada quien busca su propio bienestar, cada quien busca su propio beneficio, pero no nos integramos realmente a una conciencia colectiva. Entonces no podemos pasar de la sociedad en competencia a la sociedad en cooperativa si no aprendemos a trabajar en grupo, en equipo, etcétera. Y eso es lo que nos falta, la parte de organización. Y pues no sé cuándo, pero urge, porque pues si no vemos pronto algo, pues simplemente vamos a tener que pagar las consecuencias de ese error. Y viene un año complicadísimo. Pues no, un año. El tiempo, bueno, los tiempos. 6, ¿no? Por lo menos 6. Mauricio. Pues mientras dure Trump va a estar complicado. Sí, mientras dure Trump va a estar complicado. Va a estar muy complicado. ¿Todavía cuánto tiempo le falta a él? Pues es que se puede reelegir. En Estados Unidos se puede reelegir. Sí, pero bueno, la gente parece que no está también tan contenta, ni es lo que se esperaban. Así es. Pero, Mauricio, tú en tu página de Yo Soy Mexica, donde tienes muchos seguidores y interactúa mucha gente, pero también mucha gente joven, ¿tú cómo los vas guiando? Porque eres digamos, el propietario, ¿también eres el moderador o no? No. ¿O cómo funciona ese grupo? Más que página, es un grupo. Es un grupo, no es una página. Es un grupo. Yo Soy Mexica inició en la época del Yo Soy 132, en donde yo decía, pues yo no soy el 133, yo soy mexica, me siento más mexica que un número, ¿no? O sea, tiene que haber una identidad. ¿Pero por qué el número empezó así? Pues por todo el conflicto que se dio cuando en la Ibero, que los jóvenes sí, porque conformaron, era de los alumnos, claro. De los alumnos que conformaron, y se crea un grupo muy, muy grande, pero que se llamaba así. Y yo decía, yo no comulgo mucho con esto porque es un ímpetu de este momento, hay un descontento especial, pero no hay fundamentos, no hay filosofía, no hay dirección, simplemente es una reacción juvenil. Y yo no quiero ser un número, yo quiero ser algo que realmente pueda haber un sustento, una filosofía, una cosmovisión que nos permita a todos reorientarnos, ¿no? Entonces sí, puedo decir que sí soy uno de los fundadores, pero somos un consejo editorial, porque eso es lo que hay que hacer, ya no ser individuos, ya no es mi página, sino pues yo no formo parte de pero este fuiste consejo. el fundador o el que la creó, ¿no? Así el grupo. Oliver también es uno de ellos, ya, ¿no? Felicidades, es parte, ¿no? Para que se sigan sumando. Y bueno, tenemos un grupo aparte donde, oye, pues qué hacemos aquí, qué hacemos allá, si los bloqueamos o los expulsamos temporalmente, o cuáles son las normas que deben de seguir. Y hay 30,000 personas. Y ha funcionado pues bien, sin Bastante. inversión, sin publicidad, sin mucho tiempo, pero
Realmente hay que agradecer a muchas plumas maravillosas como Marte Trejo, bueno, Oliver mismo que pone sus documentales, muchas plumas que pues no quisiera ahorita mencionar porque me faltaría. Te faltarían, porque no se acuerdan en el gente, momento. Pero que gracias a esas plumas es que el grupo ha crecido. Entonces, ¿qué hacemos? Realmente permitir y dar un buen filtro para que el contenido sea lo mejor posible para este despertar de la conciencia y retomar nuestra verdadera identidad. Por eso es Yo Soy Mexica. Entonces, cambias del primer nombre, pasas a Yo Soy Mexica, pero ¿por qué concentrarte en lo de Mexica? ¿Porque tú te sentías mexica porque naciste aquí o porque te movías más con todas esas personas del mundo mexica? Porque vuelvo a lo mismo, hay que pensar globalmente pero actuar localmente, es decir, y si yo nazco aquí y conozco a la tradición y ya me siento parte de ello a través de más de 25 años estar trabajando en el Día Mundial de Nuestra Madre Tierra, así es que me acerqué a la tradición. Pues obviamente pues llegas a ser parte de la familia, no es fácil a veces, pero llega un momento en que ya te puedes identificar dentro de la familia de la mexicanidad, y yo creo que dentro de este conciencia planetaria, la Mexicayotl tiene pues una misión muy importante a nivel planetario. Es decir, tenemos que lograrlo primero nosotros, poner el ejemplo de que sí se puede, para que después otras comunidades, otras naciones, otras regiones del planeta digan, pues si allá lo lograron, nosotros también se puede. Eso es lo que deberíamos estar haciendo, pero hay mucha distracción, hay mucha información de todo tipo, y bueno, pues es difícil realmente a veces convocar a diferentes organizaciones a que se traten de unificar en un bien común, no que pensemos igual como organizaciones, claro, sino que nos unifiquemos realmente en un bien común. Y bueno, pues ese es el momento histórico en el que estamos viviendo, ese es el reto de ahora, de hoy, de ahora. Y es trabajar sí, claro, ser anahuaca, saber que estamos dentro de un continente maravilloso, con una tradición hermosísima, pero bueno, los que vivimos aquí, sabemos que la tradición de aquí es la mexica, y hay muchísimo que estudiar, muchísimo que investigar. Todos los días surgen nuevas investigaciones, nuevos retos, y entonces bueno, pues ese no es que yo me identifique y me deslinde de ser un ser planetario, simplemente reconozco que dentro de la tradición mexica hay en su flor y en su canto y su sabiduría y su ciencia, hay un gran regalo a la humanidad que hay que entregarlo lo mejor posible. Esa siento que es nuestra responsabilidad. Muy bien. Y en todas estas actividades que, por ejemplo, son pluriculturales, también las has practicado desde tiempos atrás, hablaste de la unidad. ¿Tú qué sugieres para que haya esa unidad? Yo creo que no debemos de perder el tiempo ni energía en la unidad, sino en la organización. Organicémonos, no es unámonos, sino organicémonos bien. Ese es el reto, organicémonos. ¿Educación y organización? Pues sí, la educación, tema, ¿no? Claro. En el Anáhuac y sobre todo en Tenochtitlan había una obsesión por el orden. Obsesión hasta... Para hacer eso tiene que haber mucho orden. Mucha organización. Cada niño, mujer, adulto y anciano tenía un papel y una responsabilidad para con la comunidad. No era cada quien contra todos y a ver quién sobrevive. O sea, cada quien tenía, y había sectores muy especializados en todo tipo de cuestiones, desde las matemáticas, la astronomía, el comercio, la ciencia, la herbolaria, la agricultura. Sí. Es decir, todas las áreas y todas las ciencias florecieron en Tenochtitlan gracias a que existía una organización comunitaria, como dice, que yo creo que quien lo dijo fue Tony Méndez, no eran comunistas, eran cosmounitaristas, es decir, se integraban. Cosmounitaristas, está buenísimo. Se integraban al cosmos, no nada más a su propia sociedad, no tenían una visión nada más horizontal, sino todo lo que hacían era en relación a los ciclos cósmicos, a la naturaleza, a los ciclos, a los solsticios, a los equinoccios. Es decir, había una integración con la naturaleza, y ser
colaboradores de este plan universal de evolutivo, que eso, ahí estamos, hacia allá vamos, pero depende de la misma humanidad, qué tan aprisa o qué tan lento, o si queremos reprobar, también es una posibilidad, desafortunadamente también. Sí, porque hay que estar reaprendiendo, ¿no? Porque el cosmos y el infinito tiene todo el infinito para esperarnos. Es repetitivo. Entonces. No tiene prisa. O sea, los que deberíamos de tener prisa somos los seres humanos. Prisa en el sentido de ya basta tanta explotación, ya basta de tantas diferencias sociales, de tanta marginación, de tanta injusticia, es decir, estamos llegando ahorita, yo creo que a niveles de la Edad Media, ¿no? Peor. Porque ahora cada ahora problema... Ya pasaron muchos años y estamos ahí, en la vuelta otra vez. Pero peor, porque ahora un problemita ya es global, o sea, ¿no? Y los problemas son mayúsculos, o sea, ahorita, por ejemplo, Corea del Norte amenazando a Japón y a Corea del Sur con sus proyectiles, etcétera. Es decir, ya no es la Edad Media donde un castillo se peleaba con otro castillo a espadas y todo y no pasaba gran cosa, pero ahora las consecuencias pueden ser catastróficas realmente si no hacemos nada, ¿no? En esencia, ¿qué es? Que vivimos en una sociedad controlada y manipulada por la delincuencia organizada a cualquier nivel. Claro, en todos los niveles. Y incluyendo los de cuello blanco, obviamente. Ya sabemos quiénes son. Pero es una delincuencia organizada manipulando y controlando a la sociedad que está desorganizada. Pero son muy poquitos que sus decisiones, en la punta de la pirámide, que sus decisiones abarcan a millones de personas que estamos desorganizados. Ese es el problema que estamos viviendo. Entonces, tiene que venir un cambio si queremos realmente que cambien las cosas. Y es individual. Primero individual. No es suficiente el individual. No. Eso es lo que se creyó toda la historia. Se tiene que empezar, pues, individual. Por uno. Sí, primero equilibrarte, obviamente. Exacto. Claro. Primero equilibrarte. Pero después tener la capacidad de estar en Calpulli, ¿no? En vivir en comunidad, porque es bien difícil. Vuelvo al tema de que la descolonización es mental, ¿no? Sí, lo que nos había comentado vivir tú el solo maestro Marín, en tu ¿no? casa y decir, bueno, yo y mis cosas, o realmente vivir con la comunidad. Normalmente no sabemos ni cómo se llama el vecino, ¿no? Sí. Bien, yo creo que es una gran aportación la que está haciendo Oliver con sus documentales de ahora. Muy importante. Como mucha gente lo ve y le despierta esa inquietud de que hay que hacer algo y aterrizado en las raíces, sobre todo. Y aterrizado en lo de la náhuatl, que es una gran contribución. Yo te quiero felicitar, Oliver, de verdad, públicamente, porque pues esto despierta y ya, eso es lo que pero hay que despertar. La continuidad de lo que han ustedes durante 25 años. Nada más que ahora, por ejemplo, como dices, ahora ya hay redes sociales, ahora ya se pueden plasmar en documentales, ahora estamos en un programa ahorita. Estamos en un programa cuando antes, bueno, los abuelos han dicho que el conocimiento es de... Lo guardaban. Lo resguardaban, pero aparte se pasaba de padres a hijos y a los otros hijos, oral. Y así era la tradición oral. Entonces, y quedaban muy pocas personas. Sí, y que ahora todavía sigue habiendo, pero con toda esta tecnología que hay, pues sí, felicidades, Oliver, porque eso ya va a quedar, son lo que hacían nuestros tlacuilos pintaban, porque así dejaban todo plasmado, ahora es en los videos y en la información. ¿Cuál ha sido, digamos que el error de enfoque hasta ahorita como movimiento? Que se habló del despertar de la conciencia y más bien yo hablaba del desarrollo de la acción. Claro. El desarrollo de la conciencia es llevarte del despertar a la acción. Actuar. Porque despertar es, está... Creo que el despertar se dio en el 68, ¿no? Ahí fue ¿dónde estamos? Pues en una área podría haber sido, ¿no? Pero, sí, una conciencia política, pero no una conciencia holística. No. Todavía no. No, despertar así como que, ¿dónde estamos? Sí. Después la conciencia ya holística fue en el 90 apenas. Sí. Entonces sí estamos, pues vamos ahí, ¿no? O sea, han sido, pues sí, a lo mejor Mauricio que sea ya resultados más rápido, pero es que pues tenemos el proceso, ha ido, son etapas, ha ido caminando. Es que imagínate saber que se tiene la capacidad, se tiene el conocimiento, se tiene la masa crítica de personas,
se tienen la voluntad, porque todos tienen la voluntad de, por ejemplo, ver un mejor México, ¿no? Todos tenemos ese deseo. Bueno, no, hay gente que hay no gente tiene, que no, bueno, pero sabemos mucho que sí. Sí. Sabemos muchos que sí, queremos un mejor mundo, un mejor México, ¿no? ¿Qué falta? Organización. O sea, ¿qué vamos a hacer para que este mundo sea mejor? Organización y sí, no, organización, porque la meta es una mejor nación, ¿no? Y un mejor mundo, o sea, no podemos estar primero empezar supeditados con nuestra nación, o sea, nosotros, lo que dice primero México. O estar esperanzados a los Mesías, a ver si nos toca un buen presidente. Yo desde que tengo uso de razón no ha habido ninguno. Están siempre en esa espera. Malo, es un volado de 6 años, a ver si sale bueno, a ver si sale malo. No, él no es por ahí, ¿no? En él no está la capacidad de cambiar un país, tampoco. Y una persona que, por más brillante que sea, que dictamine realmente sobre el futuro de millones de personas, porque quieras o no, pues aquí... Y ahí está otra vez la mentalidad del mexicano, vamos a hablar del mexicano, de decir, ese presidente, o me tiene mal o me tiene bien. Así es. Y es de, no, espérate, mejor organízate acá. Hay que organizarse porque quieren que una sola persona y con un gabinete que deberían de organizar el país, pero pues también también tienen lo suyo, obviamente, ¿no? Pero también nosotros hay que trabajar. ¿Para qué echamos la culpa? Mejor hay que ser lo nuestro. Los culpables somos nosotros. En lugar de estarse todo el tiempo quejando, mejor actuar. Ellos no van a cambiar en lo absoluto. Ellos están haciendo su papel. Ellos son así. Ellos así, es como el alacrán, pues sabe picar y ya, y cada vez que te acercas te va a picar, o sea, esa es su naturaleza, ¿no? Sí. No los vamos a cambiar, o sea, el esfuerzo no es en luchas, en manifestaciones para que los otros cambien. Y ahorita con la nueva ley, pues ya tienen casi permiso para... No, es quienes debemos de cambiarla, ¿no? Y está bien, pero así dice la nueva ley que se militarice, pero vamos, si queremos regresar que a nuestros orígenes o que tú soy mexica, pues digamos, el sistema mexica era militarizado, ¿no? No forzosamente. Dices, también era bueno, pero es un gran punto. Es un gran punto, o sea... Estamos hablando de los aztecas, ¿no? De 1400. De ellos. O de Teotihuacán, porque hay varias... A ver, vamos a hablar de los mexicas. ¿No? Déjenme decirle, desde la perspectiva de Romero Vargas Iturbide, no desde mi perspectiva. Pero, ¿era o no militarizado? Tenía su ejército. Sí, obvio que sí. Tenía su ejército, porque era en la Triple Alianza se pusieron de acuerdo, otra vez, los acuerdos, la organización, oye, tú eres muy bueno para el comercio, ¿no? Tlatelolco. Entonces tú y los postecas se dedican al comercio, porque son muy buenos. Claro. ¿No? A Texcoco, y tú eres muy bueno para la construcción, tú tienes ingenieros, tú tienes arquitectos. Entonces, bueno, tú como comunidad te vas a encargar de la construcción. Oye, Mexica, a ti te han dado palos por todos lados y ya te sabes defender muy bien y ya tienes artes marciales desarrolladas, cosa que no se sabe mucho, gracias a la profesora maestra Maricela Ugalde. Ella es la que no sé si ya la entrevistaron, ha también, recuperado mucho también ella es otra persona que tenemos. Sí, la tengo ahí. Ha recuperado mucho de las artes marciales, es decir, tenían un vasto conocimiento de militar, obviamente por todos los tundas que les habían dado en toda su trayectoria, en toda su migración. Pero eran militares. Y gobierno militar, o sea, no, sí. Espérate, era su función dentro de ese sistema. Dentro del sistema, así como unos están encargados de la construcción, otros del comercio. Sí. Se vivía su función, en el Quincunce. Su función era defender la Confederación de la Náhuac. No era militar en el sentido de ir a explotar y a conquistar territorios. Bueno, y a los que tenían bajo que tenían que dar su tributo, a ver. Bueno, era parte del acuerdo. Ahí está la gran... Es que hay que ver a dónde llega el equilibrio. Él dice, ¿no? Bueno, él y Romero Vargas. Y muchos otros investigadores. Mira, cuando los pueblos se confederaban, entraban, tenían que de alguna forma estar de acuerdo, otra vez organización, acuerdo, en leyes, que ¿no? Entraban primero, antes que nada les convenía porque entraban a una red comercial muy exitosa de parte de los tlatelolcas y de los huastecas, es decir, una red comercial que podían recibir e intercambiar bienes y servicios de una manera muy eficiente, y gracias a que entras a esta red comercial, pues también entrabas en la zona de protección
de la Confederación, Claro. donde Claro. principalmente los tenochcas era su responsabilidad. Sí. Obviamente había pueblos que se vieron afectados en esta red comercial, como los tlaxcaltecas, porque eran antes de Tenochtitlan, pues eran los que de alguna forma pues eran los que movían todo este comercio, pero a su antojo. Entonces no había una justicia realmente entre los diferentes pueblos, porque ahí sí era una imposición. Con el crecimiento de la Confederación se entra, y bueno, parte del trato es, oye, yo te voy a introducir a esta red comercial, pero yo te llevo y entonces tú pagas a la Confederación una especie de impuesto. Claro, tributo. No era una exigencia de que o me pagas o te mato. Y a lo mejor ahora que, pues quién sabe, ¿no? Era no, porque había pueblos cercanos que no, como los otomís, que no entraron a la Confederación y no hubo enemistad. Es una buena prueba de que hubo muchos pueblos que no entraron, era más bien una cuestión política, era convencimiento poco a poco, y crecieron mucho la Confederación, y ahí se quedaron los abuelos, y yo creo que es un reto que tenemos en nuestra generación, seguir avanzando en la Confederación. Eso es lo que y el tema es muy importante porque ahorita lo desmenuzaste, ¿no? De los señoríos. Sí, de que era una organización y cada quien tenía se dedicaba. su especialidad. Entonces, normalmente, volviendo al tema de educación y organización, en educación, a los niños se les dice que los aztecas es todo, ¿no? Sí, creen que solamente ese mundo. Y no. Y se nos deja Teotihuacán, los olmecas, todo fuera en tiempo y forma. Ahora, eso es lo complicado. No, de entrada ¿Por qué? Porque al solamente creer que los aztecas son todo, pues entonces todos somos sanguinarios. Pero es que está mal planteado, ¿entiendes? Desde que son aztecas, porque claro, aquí ya no eran aztecas, los aztecas eran los de Aztlán. Sí. Y hay investigaciones muy interesantes, una de ellas de Tony Méndez, tiene una conferencia muy interesante, que Aztlán es Atlántida, es decir, hay quienes no creen en pero me parece una muy buena tesis. Suena muy lógica. Suena muy lógica, pero ya después de la migración y que se mezclaron con muchas otras naciones de la náhuatl, ya llegaron siendo mexicas, desde que Huitzilopochtli les dice que pues busquen su lugar, su terruño, pues ya son mexicas. Entonces desde el planteamiento ya está mal que los aztecas, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas cosas que revisar otra vez en la historia, pero hay que entender que era una confederación. Ahí ya no era una lucha de pueblos contra pueblos como sí lo era en Europa. Allá todos eran contra todos, vemos castillos amurallados, ciudades amuralladas. ¿Por qué? Porque la historia de Europa es una historia de guerra total. De guerras. Aquí no digo que no existieran batallas, pero no hay esas historias tan bárbaras de allá. Y que si había la guerra florida, bueno, pues sí, de vez en cuando no había acuerdos y cuando había una afrenta importante hacia algún embajador de alguna de los pueblos confederados, era una de las leyes más rígidas. O sea, no nos toquen a los embajadores porque eran los representantes de los pueblos. Claro. Y si mataban a uno o robaban a uno o lo secuestraban, pues sí le iba muy mal, obviamente, porque era un castigo muy delicado, ¿no? O sea, tocar a un embajador de alguno de los pueblos de la náhuatl no era cualquier cosa. Incluso hasta la justicia, ¿no? Cómo se practicaba, pues desde el robo, pues no había cárceles. No tenía por qué haber cárcel. Tenía por qué haber cárcel, nada más había un lugar donde los detenían un rato en lo que les hacían su juicio, pero era de días, era rapidísimo, y si te encontraban culpables, pues sí, los mataban. Y por eso también decían, es que sacrificaban a la gente, pero pues si te robabas igual, ¿no? Pues tu advertencia como pena capital, ¿qué debe haber hecho, ¿no? Todos esos que estaban ahí. Sí, como pena capital es posible que sí haya existido otro sacrificio. Me lo ha platicado también un abogado que también, y él es descendiente del linaje Moctezuma, y platican eso, que claro que mataban gente, pero eran delincuentes, no había cárceles. Pero aquí en el Huaytlac, ¿para qué los mantienes a los? ¿Para qué los mantienes? Y para qué si sabes que iba a hacer un daño a la sociedad, y entonces pues adiós, ¿no? Vámonos. Adiós y ya, ¿para qué te complicas en mantenerlos, en que se recuperaran, y que, bueno, todo lo que ahora sabemos? Y aún así hay muy pocas demostraciones del sacrificio. Hay una así de corazón, hay uno a un animal, ni siquiera un ser humano, que ya está demostrado.
y fuera de esta parte del Valle de México. Sí, pero aquí pues no era por tanto como sacrificio, era pues matarlos. Lo que sí probablemente había era degollación, ¿no? Como en Europa había el fusilamiento y también la degollación, sí, o el ahorcamiento, como pena capital, sí, es probable que pero de todas maneras, tanto como sacrificio, sino... Aquí se contaron en el último como 63 osamentas. En la vida de un pueblo, 63 no es nada. Eso era una batalla de muertos, media batalla en Europa. Sí. No era, la Inquisición. No era de todos no hablemos de ese tema. La Inquisición era las formas de un día, claro, de un día. O sea, en un día, sí. O sea, si había la pena de muerte aquí, pues hubo muy pocos. O sea, ya los descubrimientos hablan de muy pocas. No, pues ya con ese dictamen que daba la ley, pues la gente tenía que, pues, ¿tú crees que vas a querer cometer un delito si te costaba la vida? Claro. Pues entonces mejor se ordenaban, se disciplinaban. Y en la colonia aquí se puso pesado eso, porque pues toda acción anahuaca, o sea, temazcal, lo que fuera, la danza, todo era de brujo, de brujería, la Inquisición, y te asesinaban, ¿no? Te mataban y mataban. Sí, pero ahí ya fue por los intereses. Y precisamente fue la invasión lo que provocó el cambio de organización. Exactamente. Porque ellos nos trajeron a la figura de la pirámide egipcia, ¿no? del faraónica, donde la punta, uno es el que manda sobre millones. Esa es la cosmovisión de allá, de que uno manda sobre todos, la punta, nada más los de la punta mandan sobre todos. Pero aquí vemos que las pirámides o la forma piramidal, sí, de los teocalis eran con basamentos, sí, claro. Es decir, había jerarquías, había responsabilidades, sí. Uno podía subir hasta el último pendaño, que ya era el Huitlactocan, el consejo, ¿no? Cualquiera podía llegar a esos niveles, pero había una organización y arriba, fíjense, no había punta. Ahí es donde sesionaban los consejos. Y había consejos no nada más territoriales, lo que tú mencionabas hace rato, de que los calpulis eran territoriales, sino también había calpulis, comunidad, hermandades, más que territorios, eran hermandades. Había hermandades de comercio, hermandades de matemáticas, hermandades de astronomía. Entonces imagínate esas hermandades juntándose para hacer una mejor ciencia para el bien de todos, ¿no? O los arquitectos juntándose para planear ciudades maravillosas para el bien de todos. Sí, como estas que estamos aquí viendo atrás. O sea, todos y cada uno de las acciones que hacían eran para el bien de la comunidad. Y entonces la historia del Anáhuac es la que sí es posible y que no la contempló Marx estudiando a Morgan, porque nunca contempló el continente americano, hoy llamado americano, me gusta llamarle Anáhuac, en el sentido de que pues nos imponen otras formas de pensamiento equivocadas, no naturales, nos cambian el nombre del continente, nos confunden con la India, nos confunden con canibalismo, nos confunden con satánicos, porque Quetzalcóatl era la serpiente bíblica, es decir, nos confunden totalmente en este territorio y empiezan a promover una forma de organización política que no es la de aquí. No sé si allá pueda funcionar bien, no sé, ni me interesa por ahora, pero ahora es, si no nos organizamos así. ¿Qué pasa si a los venados les dices que se organicen como coyotes? Truena esa comunidad. Pues sí. Entonces, los habitantes de la Anáhuac tenían su propia forma de organización. Hasta genéticamente. Y la siguen teniendo. En algunos pueblos, otros no, sí. Pero afortunadamente. Pero genéticamente, tú ves, por ejemplo, Tepito, sí. Es como otra república, sí. ¿no? O sea, funciona así como dice. No, y vemos casos como Cherán, en muchos lugares de Chiapas, donde se está recuperando esta forma de organización ya mucho más horizontal, que bueno, aquí le llamamos calpucracia, pero en términos técnicos podríamos decir que es una democracia ascendente. La democracia descendente es la que vivimos ahora porque los líderes reyes, presidentes, ¿verdad?, deciden quiénes están abajo y entonces tienen que formar parte de su propia agenda y políticas públicas
para llevar a cabo, pero no está consensada por la ciudadanía. Entonces, pues qué bueno que haces este tema, encantado de participar. Creo que ese es el tema desde mi punto de vista, porque con la organización viene por añadidura todo lo demás. Nos vamos a alimentar bien, nos vamos a cuidar mejor, nos vamos a educar mejor, pero si estamos desorganizados no creo que lleguemos muy lejos. Sí, ¿no? Así que ese es el reto, y no nada más hablar de ello, sino llevarlo a cabo. Accionarlo. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Sí, Esa es la se habla en el programa, pero se acciona en la vida, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? Ese es el tema, ¿no? ¿Cómo nos vamos a organizar para el 2018? Pues amigos, ahí está la pregunta. Qué buena pregunta. Ahí se las va a dejar, se las van a dejar. ¿Cómo nos vamos a organizar, no? Con mucho gusto, en otra ahí ocasión. Yo soy mexica, o en la hora que Sí. se ponga la gente a escribir cómo nos vamos a organizar en serio. Sí, que viene un año Pero se ya aceptan propuestas, complicado. Pero ya hay mucha investigación al respecto. Sí, hay mucha y- investigación, pero también que den ideas. Y hay porque propuestas también. Las propuestas también. Hay Entonces propuestas. hay que empezar a analizarlas Hay que ver. porque y es muy buena idea en tu página de ahora y en tu grupo de Yo Soy Mexica. Con Pues mucho gusto. ahí pueden entrar ustedes y por favor nos puedes decir dónde te encuentran en las redes sociales, Mauricio Macegual, para que pues bueno, empecemos a recibir esas propuestas. Bueno, yo ahorita estoy moderando, monitoreando básicamente 3 redes. Una es Yo Soy Mexica, que ya lo mencionaron, redplanetaria.org, ahí también en Facebook, y Pochtecas, artistas y artesanos, también. Esa es otra también página. otro. También colaboramos un poco con la Red Latinoamericana de Cualdeas, es también interesante. Esa también está muy interesante. por También supuesto. hay Pochtecas no la conozco. Está pequeñita, pero se necesita mucho trabajo. No nos Suena hemos bien. organizado, cada quien tiene su propio... Es que está metido en la psique el yo. Sí, y es lo que, ¿no? Debe de ser compartir, ¿no? Sí. Es lo que decía. Si no en pasamos común del vida. individualismo al colectivismo, está esta Ahí humanidad seguimos atorados. reprobada. Aprobada, punto. ¿Y qué significa una reprobación? Pues otra Lemuria, otra Atlántida. Es decir, ha habido otros casos que humanidades que no pasan a esta sociedad fraterna, amorosa, que se ayuda, que se cuida, que se protege, que ve por los beneficios colectivos, pues vamos a pagar las consecuencias. Ya lo estamos viendo con volcanes, con sismos, con huracanes que no habíamos visto en muchos. Y si no entendemos, pues esto va a seguir hasta que pues la Madre Tierra diga, no entendieron la lección, Ya estuvo. vamos a repetir de año. Pues bueno, pues muchas gracias, Mauricio. que Muchas estés gracias. aquí. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Hay que continuar Perdón por los con mocos, todo. No, al contrario, gracias, Oliver, porque la verdad Oliver decía, no, hasta el que final ya estoy así de... dice, ya está llorando de lo que dijiste. Ya dice, ya no puede, ya no hay remedio. en La ese Madre planeta. Tierra ya no puede más. Ya no puedo. Es que está sanando, Mauricio, está Así sanando es. ahí. Pues la verdad no quería Gracias, estar Flor. aquí ante las cámaras, Oliver, no, pues gracias a ti, pero Gracias. te pedí que por favor tenía que estar aquí porque eso es la saga, así dicen. Sí, obviamente tengo que estar. De lo del documental, entonces... No, y un gusto siempre hablar con Mauricio, la Sí. verdad que me lo encontré, lo conocí en la guerra, digamos. el activismo. En el activismo completo. El Festival del Maíz. En el Festival de sí, Maíz. me acuerdo que con la abuela Amalia Ahí lo conocí. Y desde ahí la verdad que hemos hecho buena amistad. Y tratando de encontrar esa mezcla para poder accionar y organizarlo. Así que, Sí, pues Sí, muchísimas vamos a gracias hacerlo. a los dos y gracias, Gracias, a ti, gracias. Oliver, por llegar al mundo del planeta sí, yo soy 2013, no, pero viendo este álbum, la verdad que dices no, todo pero lo que eso es falta. poquito, es de lo que es todo uno de lo tantos. que falta hacer. ¿no? Entonces, No, más bien ya hay mucho hecho. Ya hay mucho, pero falta muchísimo también. por eso estás, Entonces, ahora y por eso llegaste tú Sí. a este mundo, Así es. Oliver, y muchísimas gracias. Gracias. Y que te abran siempre los caminos y que llegues con las personas indicadas. Y también tu trayectoria, Xochitl, Bueno. también, bueno, imagínate. Yo no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo- Bueno, eso es buenísimo, ¿no? La verdad que Sí. estamos A Xochitl todos la conocí aprendiendo. también en un aniversario de Casa México. Ahí nos Ahí, conocimos hace muchos años. muchos años. Ha sido- Fue Pues algo ya muy estamos. simpático porque ya casi terminamos, ¿verdad? Fue muy Sí, simpático hace como cuando 2 horas, pero bueno. cuando nos conocimos porque yo llegué a un aniversario de Casa México. Casa México, sí. Y entonces, pues yo estaba fascinada porque un amigo músico que nada tiene que ver con la mexicanidad, me invitó porque él iba a participar y dice,
tú tienes que ir porque es que es de Casa México, dice, yo no sé nada de eso, yo soy rockero, pero vamos, te va a gustar porque voy a participar con otros músicos. Entonces yo fui y ahí fue donde los conocí, pero le dije, va a ser un evento mexica, pero en un centro de budistas. En Centro Área. En Centro Área. Lo que pasa es que no era un centro budista. No, pero así decía, ¿no? Okay. Entonces dije, no, pues qué raro, pero está como que interesante, pero yo voy a llegar. Y sí, pues ahí los conocí en el evento y luego invitaron a Acapulco, no, a Teotihuacán. Ya me quedé a Acapulco, a Teotihuacán. Sí. Y yo pues quería ir, eso fue un viernes o jueves, no me acuerdo, y ya se iban el fin de semana. Digo, yo pongo mi auto, pero yo no manejo. Y yo voy con ustedes, yo me apunto. Y entonces les dejé mi teléfono, creo, a Said, y ya me habla Mauricio el sábado, porque nos íbamos el domingo, y me dice, hola, habla tu chofer. Yo le manejé. Para que él manejara el auto. Y ya desde ahí, bueno, empezó nuestro caminar. Muy bien. Y ahí empezaste a entrar también a la Mexicayos, ¿no? Bueno, yo ya había empezado con no tanto en sí en la Mexicayos, pero no, todavía no. Porque yo ya estaba trabajando con las comunidades, dando atención de dentista, altruista. Entonces yo ya estaba empezando a estudiar la lengua náhuatl y empezaba a estudiar la danza mexica. O sea, yo ya medio había empezado. Pero entonces en ese evento que fuimos a Teotihuacán, cuando Mauricio me habla que era mi chofer, dije, no sé, pero bueno, alguien va a manejar el auto. Ya nos quedamos de ver en el monumento al Ángel de la Independencia, y ahí es donde Said, creo, fue cuando me entrega el fuego, del fuego eterno que siempre está ahí en el monumento del Ángel de la Independencia, y me lo entrega, y entonces ya lo llevamos hasta Teotihuacán. ¿Tu primer fuego? Ese fue el primer fuego, fuego. Buenísimo. Me lo entregó ahí, muy bonito, nos reunimos ahí. Por eso necesitaba chofer, para que llevara el fuego. Claro. Yo no sabía por qué necesitaba chofer, pero dije, yo no manejo, yo creo que voy a estar ocupada en otros asuntos, y ya, nos fuimos a Teotihuacán y ya fue una maravilla, ya desde ahí empezamos a colaborar. Sí. Y como decimos en la mexicanidad, ¿no? O sea, hay entrada, pero ya no hay salida. Sí, no, ya ni qué, pero bueno. Y no te quieres salir, la verdad, pues es muy bonita la tradición. No, al contrario, seguir, te vas introduciendo más. Encontrar el equilibrio, vivir hay muchos, en el all-in. Hay muchas soluciones para la humanidad de hoy en día desde la náhuatl, entonces pues es... Vámonos. Vámonos, que ya están diciendo. Gracias. Bueno, gracias a todos ustedes. Gracias a la producción también. Gracias a la producción, Karina, siempre ahí, te amamos, Karina, y gracias a Planeta 23, gracias a ustedes. Cuídate, Oliver, para que la próxima ya estés pero como nuevo. Hasta luego, buenas tardes.